Buenas tardes. Os damos la bienvenida a una nueva sesión del ciclo Cápsulas de Traducción, organizado desde el Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Hoy dedicamos la cápsula a Ingeniería del Lenguaje y para hablar de ello tenemos con nosotros a Vicent Briva Iglesias y María Docampo Bayón. Antes de cederles la palabra, sin embargo, querríamos agradecer el apoyo de las siguientes entidades: IDISC, Tech for Word, PEN Catalán, EUMO Editorial, el Instituto Ramon Llull, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña, la Asociación de Profesorado de Inglés de Cataluña y la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España. Os recuerdo que podéis ir dejando comentarios y preguntas en el chat y que al final de la conversación trasladaremos estas preguntas a nuestro invitado. Si nos queréis seguir por las redes, recordad que nuestro hashtag es #conversatrat. Y sin más intervenciones, cedo la palabra a María. Marcos, pues para empezar, Vicent, te propongo que nos situemos, ¿no? Cuando hablamos de ingeniería del lenguaje, explícanos de qué estamos hablando exactamente en el contexto de traducción. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y es una muy buena pregunta para empezar. Yo diría que cuando hablamos de ingeniería del lenguaje en traducción, podemos hablar de una serie de o servicios o habilidades o tareas que a lo mejor combinan las típicas tareas de traducción más tradicionales, lingüísticas, con también una parte de ingeniería, una parte tecnológica, ¿no? El motivo principal de este concepto, de este término, se lleva utilizando durante mucho tiempo ya, pero creo que es para hacer un poco de énfasis en que ya la traducción, o en algunos segmentos del mundo de los servicios lingüísticos, la traducción requiere mucho más que solo traducir de una lengua a otra lengua, y hay muchos procesos en los que la tecnología pues está incluida o es necesaria o requerida, y podemos hablar de una serie de, pues, de servicios o una serie de tareas en las que se combina todo: lengua, traducción y tecnología. Gracias por la definición. Y quiero rescatar esa última palabra de tecnología, ¿vale? Y llevarlo a el término de moda a día de hoy, que es inteligencia artificial. Porque sí que coincido, ¿no? Que ha habido una irrupción y que cada vez hablamos un poco más de tecnología dentro de traducción, cosa que yo creo que antes hacíamos muchísimo. Entonces te quiero preguntar desde tu experiencia, ¿qué es lo que realmente ha cambiado en cuanto a las tareas de traducción? Es una muy buena pregunta y siempre me gusta empezar por explicar o que todo el mundo que esté aquí presente tenga el mismo concepto tal vez de inteligencia artificial, ¿no? Todo el Ujú. mundo habla de Sí. inteligencia artificial esto, inteligencia artificial lo otro, pero ¿qué entendemos por inteligencia artificial? La parte más académica dentro de mí diría tal vez que la inteligencia artificial es una serie de algoritmos o programas informáticos que utilizan o que hacen ciertas tareas a partir de datos. Si utilizamos esa definición, podemos ver que la inteligencia artificial ya ha estado con nosotros durante más de 50 años, y que sistemas más antiguos, que ahora pueden parecer arcaicos, como por ejemplo la traducción automática estadística o la traducción automática neuronal, ya se podrían considerar inteligencia artificial. Lo que yo creo que ha cambiado muy recientemente es indudablemente o una nueva tecnología basada en datos, que son los grandes modelos del lenguaje o Large Language Models en inglés, y creo que lo que más cambió fue el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, que al final hizo que esta tecnología tal vez saliera de un ámbito un poco más académico y llegara a un público más general, ¿no? Y creo que esto es lo que hace que resurja el concepto o coja mucha más fuerza el concepto de inteligencia artificial en general,
Pero en traducción yo diría que ya hemos estado trabajando con inteligencia artificial desde hace bastantes años. Coincido con eso. Siempre les explico esto a mis alumnos, de que llevamos usando tecnología mucho tiempo. Las memorias de traducción son tecnología también. Entonces, aprovechando esto, quiero moverme hacia el perfil profesional de nuestros futuros estudiantes, y quiero que te pongas en el lugar de aquellos que siguen pensando, ¿no?, la actividad de traducción como algo clásico. Entonces, ante esta nueva aparición de estos algoritmos con más datos, ¿qué habilidades dirías que hoy son imprescindibles y cuáles quizás han quedado en segundo plano? Es una muy buena pregunta y no tiene una respuesta fácil ni sencilla. Hay muchos tipos diferentes de traducción, por lo tanto es muy difícil decir esto es la mejor solución o esta es la única habilidad que hace falta. Lo que creo que puede ser útil es dividir o intentar identificar ciertas áreas o ciertas tareas que son necesarias. En una simplificación muy grande decimos que traducción o una definición de traducción puede ser trasladar un mensaje de una lengua A a una lengua B. Tal vez hace muchos años eso se hacía en papel y boli y con diccionarios. Ahora ese proceso ha cambiado. Hay diferentes tipos de tecnologías que pueden hacer traducción automática, ya sean más tradicionales o más modernas, inteligencia artificial basada en grandes modelos de lenguaje y por lo tanto creo que también son partes muy importantes e incluso intrínsecas de las tareas de traducción hoy en día. Hay algunos sectores que pueden estar menos influidos por la inteligencia artificial o la tecnología, pero hay otros sectores en los que es una parte indispensable. Entonces, teniendo en cuenta esto, para responder a tu pregunta, ¿qué habilidades hace falta? Yo diría que hay dos habilidades principales. Una, conocimientos lingüísticos. Continúo pensando que es infalible, que es imprescindible, que es una de las cosas más importantes, porque los sistemas actuales de inteligencia artificial continúan haciendo errores o cometiendo errores y por lo tanto en el momento en el que fallen hace falta una persona con conocimientos lingüísticos para poder identificar estos errores y poder de verdad corregir estos errores. Pero también es cierto que hace falta un componente tecnológico. Es decir, hay que conocer cómo funciona, al menos de manera básica, cómo funcionan estas tecnologías, qué te permiten hacer y qué no te permiten hacer, para después saber también cómo implementarlas y ver en qué casos de uso te pueden ayudar a traducir, a corregir, a diferentes casos, ¿no? A diferentes servicios, en el caso de la industria. Y entonces, incidiendo sobre cómo usar esas herramientas, ¿crees que los estudiantes deben entender cómo funcionan las herramientas, es decir, qué es lo que hay detrás, o simplemente bastaría con que las sepan utilizar? Yo creo que deben conocer también cómo funcionan. Es verdad que no hace falta un conocimiento informático de conocer la fórmula específica con la que un transformer o un gran modelo de lenguaje funciona y calcula las probabilidades de que X se traduce por Y, pero sí que es muy importante saber que esto funciona, o estos sistemas se entrenan a base de datos, eh, que el tipo de datos tienen un impacto, una influencia, por ejemplo, en sesgos, en inclinaciones, etcétera, y también que, por ejemplo, pues hacer prompting o hacer específicas instrucciones ayudan a decantar el modelo hacia ciertas opciones o los sistemas hacia ciertas opciones que interesan a un caso de uso específico. Por lo tanto, sí, creo que es imprescindible tener formación tecnológica, la máxima posible, pero es verdad que no creo que haya la necesidad de ir a un bajo nivel de entender las fórmulas específicas de cómo funciona un sistema. También coincido aquí, siempre creo que además ayudándoles a entender de dónde viene la respuesta, ellos podrán hacer un mejor juicio de si lo que les devuelve la herramienta es útil o no útil. Y hablando de, no, porque has hablado de competencia lingüística y de competencia tecnológica, hablando de este perfil
híbrido, ¿cómo se construye ese equilibrio entre tener una competencia lingüística profunda para poder seguir evaluando estos sistemas y todo ese conjunto de habilidades tecnológicas que voy necesitando, ¿no? Y que tengo que ir actualizando día a día? Yo creo que esa es una de las preguntas clave que se está preguntando todo el mundo ahora, o al menos a nivel de universidad y de competencias, ¿verdad? De cuál es la habilidad o en qué tenemos que formar al estudiantado, en qué momento formarlo y cuáles son las habilidades que se necesitan para, no iba a decir el futuro, pero voy a decir el presente. Así que creo, y siendo bastante utópicos, es que lo mejor es decir lo máximo posible, es decir, máximos conocimientos lingüísticos posibles, principalmente en la lengua A, que es decir, la lengua en la que trabajamos o hacia la que traducimos, y después también pues el máximo componente tecnológico eh, que podamos también. Sé que es complejo, que por ejemplo a nivel universitario pues hay grados y en un grado tal vez no se puede cubrir todo lo necesario, pero se tiene que intentar, yo creo que soy de las personas que piensan que en un grado pues se tiene que intentar solidificar mucho ese conocimiento lingüístico y empezar a indagar en ese conocimiento más tecnológico, pero también incluso ahora cada vez yo creo que es más fácil aprender tecnología, cada vez es mucho más fácil hacer mucho más con mucho menos y por lo tanto esa alfabetización tecnológica o AI literacy que dicen que está creciendo mucho, creo que es muy importante y cada vez más y que se tiene que hacer mucho más énfasis en eso que no se está haciendo hasta ahora. ¿Y dirías que es más difícil ahora enseñar la competencia lingüística que hace unos años? Es una buena pregunta. Yo supongo que la competencia lingüística será igual de fácil de enseñar que hace unos años. El problema es que otra pregunta interesante puede ser si el nivel de competencia lingüística es el mismo ahora que hace unos años. Puede que el nivel sea un poco inferior, pero puede haber muchos factores diferentes, pero yo creo que enseñar debería ser el mismo. Y muchas veces caemos en el error, creo, de centrarnos mucho en lengua B o lengua C, y creo que al final el idioma más importante, que es el con el que al final un traductor, una traductora trabaja, es su lengua. Ese es el idioma que más hay que trabajar hoy en día. Ok. Y moviéndonos ya hacia otro tipo de competencias, ¿qué papel crees que juegan cuestiones como la ética o el pensamiento crítico? ¿Se trata de algo complementario a estas dos competencias o crees que también deberían de ir en un eje central, digamos, competencia lingüística, competencia tecnológica y competencia ética? Yo creo que son dos tipos de competencias que metería dentro del campo tecnológico, por ejemplo. Es decir, a la hora en esto de alfabetización sobre inteligencia artificial o una alfabetización sobre tecnología, creo que primero un uso crítico o ese pensamiento crítico de qué es mejor utilizar en un caso específico es muy importante. Y también el uso ético o saber de dónde proviene una tecnología, con qué datos ha utilizado, cómo puedo utilizar esto y qué datos puedo compartir con un sistema específico, son partes necesarias de esta parte de alfabetización tecnológica, ¿verdad? Pero esto al final lo que creo que lo único que requiere es mucho más conocimiento un poco más profundo de la tecnología. Por ejemplo, voy a traducir un contrato jurídico muy especializado para un cliente, voy a traducirlo con una herramienta online y voy a compartir estos datos privados de una empresa de manera libre. Pues a lo mejor no, a lo mejor tengo que ver qué tipo de tecnología puedo utilizar que sea o local o que sea en línea, pero me prometa o tenga un acuerdo que es confidencial, que estos datos no se comparten. Después también, si para una tarea podemos utilizar un modelo más pequeño que gaste menos energía, que consuma menos en todos los niveles
y pues tal vez tiene mucho más sentido utilizar un modelo pequeñito que utilizar uno de los state of the art, ¿no? De los más grandes. Porque pues entonces este tipo de alfabetización permite, por ejemplo, vamos a hablar ya de una ingeniera del lenguaje, de cuál Ujú. es la mejor herramienta o cuál es el mejor stack tecnológico para un caso de uso específico. Sí, de acuerdo. Y moviéndonos al ámbito de la universidad, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de qué es lo que está pasando a día de hoy, ¿no? En qué situación estamos, cómo se pueden enfrentar a ello los estudiantes, traductores profesionales. Y desde la universidad, siendo conscientes de que esta tecnología avanza rapidísimo, que ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años, ¿consideras que estamos sabiendo adaptarnos a ello, que vamos al mismo ritmo que estos cambios que van sucediendo, o vamos por detrás? Todavía tenemos que poner tercera en ello. Esto es una pregunta compleja a la que responder y diría que ni la universidad, incluso ni la industria, están al ritmo de desarrollo de pues, estos laboratorios o el desarrollo de inteligencia artificial. Tampoco es relativamente o súper urgente que sea posible, más que nada porque, pues, por ejemplo, yo que intento estar al día de todo, digo, el lunes, digo, voy a guardarme esto que acaba de salir, me lo voy a guardar para el sábado mirármelo en el tiempo libre y llega el sábado y eso ya está anticuado, ¿no? En una misma semana. Entonces, el progreso tecnológico es muy rápido. Creo que aquí, más que nunca, lo que es muy importante es ese conocimiento crítico, ese espíritu crítico, ¿no? De entender, de acuerdo, la tecnología va a ir avanzando muy rápido, eso es innegable. Seguramente, pues voy a tener otro tipo de responsabilidades, tanto a nivel industria como a nivel, por ejemplo, académico. No voy a poder, tal vez, estar a la vanguardia de qué es lo que está pasando, pero sé mucho lo que es este tipo de sistemas, sé mucho lo que es este tipo de sistemas y por lo tanto, y voy a saber dónde mirar, dónde poder conseguir un modelo o qué tipo de modelos utilizar y por lo tanto, en el caso de que tenga una necesidad específica para una tarea, voy a saber qué tecnología utilizar en ese caso específico y voy a saber cuál es la tecnología de vanguardia en ese momento, ¿no? Una de las cosas en las que me estoy centrando yo mucho, por ejemplo, aquí en DCU, en Dublin City University o en el máster, es eh, mirar mucho, o estoy intentando centrarme mucho más en lo que yo llamo una bird's eye perspective, ¿no? Es un tipo de formación un poco más transversal, de alejarnos un poco de la tecnología en sí y entender mucho más qué es lo que está pasando, entender mucho más los flujos de negocio, tal vez creo que también es muy importante. Al final una empresa necesita traducir XY, necesita introducir un producto en un mercado nuevo, qué implicaciones tiene eso y cómo nosotros, como traductores, ingenieros del lenguaje, profesionales de la lengua, podemos ayudar a hacer eso realidad. ¿Qué conocimientos tenemos, tanto lingüísticos, culturales como tecnológicos, tenemos a nuestro alcance para poder ayudar a una empresa, un producto, a poder entrar o introducirse en un nuevo mercado, ¿no? Entonces hay muchas veces, y últimamente estoy pensando mucho sobre eso, ¿no? De qué tenemos que hacer, cómo tenemos que formar, y no puedo decir o no soy muy consciente de la situación, por ejemplo, más en España, porque estoy en Dublín, pero sí que estamos esforzándonos mucho en intentar entender mucho esos flujos de trabajo, en un gran componente tecnológico y sobre todo en esa perspectiva un poco más desde fuera para entender cuáles son los bloques y cómo poder orquestar pues diferentes piezas de tecnología para poder traducir. Creo que ese es el enfoque que todos deberíamos de tomar. Pienso que lo primero que hay que explicar es que de fruto de esta tecnología pueden salir 1000 aplicaciones y que deberíamos eso sí que creo que es parte de, ¿no? de nuestra actividad, deberíamos de saber comunicar cuáles llegan a buen término, cuáles se usan, qué flujos están triunfando, cuáles no, porque sí que también hay que decir que no todos triunfan, que puede salir muchas herramientas
novedosas, ¿no? Pero no todas acaban cuajando, al final son muchas startups que no llegan a buen término, que quizás no hay rendimiento en parte de la industria. Entonces, creo que sí, que se alejen un poco, ¿no? Del uso diario que quizás hacen de esos, por ejemplo, de esos motores LLM, les puede ayudar a saber, vale, pues a partir de aquí yo sé que esto es similar a esto, puedo probarlo, puedo evaluarlo y si me es beneficioso para mi proyecto, ¿no? Lo puedo usar. Em, Sí, creo que entonces, es muy útil eso que has dicho de eliminar el ruido. O sea, hay mucho ruido, eso creo, es. y cada día salen mil cosas diferentes. Por tanto, creo que dentro de esa alfabetización tecnológica o AI literacy, lo importante es saber qué es útil o qué no es útil para mi caso de uso, ¿no? Como tú muy bien has dicho, hay cosas que no son útiles, pero bueno, es lo nuevo, pues todo el mundo va a hacer eso y tal vez tiene mucho más sentido saber identificar una cosa pequeñita que va a ser más útil, eliminar el ruido y poder centrarse en lo que de verdad importa. Sí. Y también una cosa, sobre todo, que intento incitar mucho a mis estudiantes es ahora mismo Vicente está aquí y este año en el máster, por ejemplo, Vicente está aquí y va a estar compartiendo lo que ha salido esta semana, pero cuando os graduéis no voy a estar ahí. Entonces, sois vosotros o vosotras las que tenéis que coger, tener ese espíritu investigador o de curiosidad y poder hacer esa tarea por vosotros o vosotras mismas, que es lo que creo que es lo importante. Entonces estamos moviéndonos mucho más hacia, creo que un perfil un poco más generalista, en el que hay que saber un poquito de todo, hay que ser un poco más curioso y poder eliminar ese ruido, que en el perfil el súper especialista en el que nos habíamos centrado más recientemente. Y quizás hemos respondido ya a esta pregunta, pero tenía otra pregunta preparada que habla precisamente de cómo hacemos para que los estudiantes no se agobien con todo el ecosistema de herramientas que hay. Cómo los preparamos no solo para usar la herramienta, sino para que entienda el ecosistema de qué es lo que se va a encontrar en un futuro. Es una pregunta también compleja y diría que mi objetivo a la hora de dar clases es intentar que se diviertan, es intentar que encuentren algo que les sea útil. Por tanto, aquí en Dublín yo lo que hago es algo que se llama Challenge-Based Learning y me encanta darles como situaciones de industria, de imaginaos que os contratan en una empresa veterinaria, financiera, jurídica, que tenéis este tipo de problema. Ahora ya os habéis formado en este tipo de tecnología, en este otro tipo de tecnología. Quiero que pongáis junta toda esta tecnología y que intentéis resolver este problema. Al principio del curso les doy yo un caso muy específico porque no tienen aún las cosas demasiado claras, pero mi objetivo al final del curso es darles un tema libre que elijan ellos, porque al final su propio interés, esa propia curiosidad es lo que les hace decir, oh, pues a mí me interesan más los videojuegos, o a mí me interesan más las series, o a mí me interesa más este tema. Y ahí es cuando se implican mucho más. Entonces, mi objetivo es intentar conseguir que este momento, ajá, o tiene sentido, veo el poder de la tecnología y cómo puedo de verdad utilizar esto en traducción, es una manera interesante, dándoles estos tipos de roles o estos casos reales, intentar solucionarlos con sus propios intereses para intentar provocar este momento que de verdad les motiva. Y te puedo poner en un aprieto, puedes compartir ese primer ejercicio con el resto de personas que nos escuchan. Sí, en este caso, la primera vez fue típico ejemplo aquí en Dublín, de imagínate que te contrata una empresa tecnológica aquí, que ahora mismo tienen que traducir o localizar contenido a X idiomas y, por tanto, qué tipo de tecnologías utilizáis, traducción automática neuronal, grandes modelos de lenguaje, utilizáis otro tipo de cosa y justificar vuestra respuesta, intentar solucionar y explicarme cuál es
la propuesta que me hagáis. Y sobre todo lo que les digo es que no por elegir la tecnología más reciente es la mejor solución. Muchas veces, a lo mejor, parte de esa limpieza del ruido es decir, bueno, pues si ya tenemos algo, aunque sea más antiguo, que nos funciona tan bien, vamos a mirar, por ejemplo, dinero, vamos a mirar otro tipo de dificultades y a lo mejor eso funciona también. Es decir, es hacer ese uso crítico de la tecnología, que no siempre lo más nuevo o no siempre lo más reciente tiene por qué ser mejor. Entonces, siempre les digo que se cuestionen todo lo que piensan, que se cuestionen todo lo que les dicen y sobre todo que se cuestionen todo lo que les diga yo. Me encanta. Te divertirás mucho leyendo esas respuestas, yo creo. Me lo paso bien, me lo paso bien. Y ya para terminar con este bloque de universidad, ¿qué deberíamos aportar nosotros desde la universidad que no puede dar directamente la industria o la práctica profesional? Es una muy buena pregunta y aquí primero de todo diría, la universidad no tiene que ir siempre de la mano de la industria, aunque yo sea una persona que también tengo mi parte profesional, también estoy muy enfocado en la industria, pero muchas de las veces yo creo que lo más importante y lo que más tenemos que enseñar ahora mismo es ese espíritu crítico, esa reflexión, el dudar de la información y creo que lo más importante es saber hacer las preguntas que tocan. Curiosamente, una, por ejemplo, de la asignatura que más me gusta a mí ahora mismo, del que estamos haciendo, por ejemplo, en el máster de tecnologías de la traducción aquí en Dublín, es la de metodologías de investigación, Research Methodologies, la imparto y es exclusivamente saber un caso de uso específico, un rol, por ejemplo, trabajas para esta empresa, como he dicho antes, tienes este problema, tu jefe o tu jefa te dice que hagas y soluciones este problema, ¿cómo lo solucionas? ¿No? ¿Cuáles son las preguntas que tienes que hacerte? ¿Cuáles son las variables que tienes, con las que tienes que jugar? Y sobre todo, cuáles son las respuestas que te pueden ayudar a elegir el camino que toca. Entonces, creo que ese espíritu crítico es lo más importante que podemos hacer ahora en la universidad, porque cuando nuestro alumnado salta al mundo profesional, es lo que les va a hacer destacar, hacer las preguntas difíciles y intentar plantar esa semillita de la curiosidad para que una vez abandonen eh, la calor de la universidad, puedan continuar formándose por su propia cuenta. Porque hoy en día eso es muy importante. Antes tal vez estudiabas un grado y lo que habías estudiado en un grado o en un máster tenía validez durante 10 años. Ahora mismo eso ya no es así, pero yo creo que ni en grado de traducción, ni en grado en informática, ni en grado en ningún otro tipo de grado y por tanto esa curiosidad de ir más allá, de rascar en la superficie y continuar formándose de manera crítica es lo más importante que hay ahora mismo. Recojo esa última parte de seguir formándose y te lo quiero enlazar con salidas profesionales. Más allá de traductor, revisor, corrector, incluso ya poseditor, em, ¿qué nuevos perfiles están apareciendo en la industria del lenguaje que quizás sean novedosos para los estudiantes? Sí, yo es una de las zonas que más me motiva o que más contento me tiene y más ilusionado me tiene y yo solo veo oportunidades por muchos sitios. Entonces voy a hablar un poquito también de la parte de Dublín, pero seguramente, Ujú. me gusta hablar de Dublín porque aquí a lo mejor al haber tanta tecnológica vivimos un poco más en el futuro, pero que seguro que esto en España o en cualquier otro sitio también es la misma situación. Entonces yo creo que mi respuesta a esto va por un Business Course 101 o Business for Dummies, que es primero de todo, la traducción, al menos en la parte de industria, es una empresa empieza a producir o a generar un producto en un idioma, pongamos que es el inglés. Empieza a vender ese producto en un mercado, pongamos que es Irlanda. Cuando se cumple la cuota de mercado, es decir, ya nadie más compra en Irlanda, lo único que se puede hacer es introducirse en un mercado nuevo. En ese mercado nuevo, traducción, localización o muchas otras cosas que vienen implicadas con lanzar
ese producto en un nuevo mercado. Y ahí es donde creo que entramos. Ahora mismo, antes era lo típica la traducción de pues, más documentos muy específicos. Ahora creo que es mucho más fácil pues, hacer creación de contenido en diferentes idiomas, cómo poder poner la tecnología para poder generar copy, para poder hacer más SEO, para poder hacer idiomas o diferentes páginas web incluso. Ahora estamos aquí, por ejemplo, haciendo eh, como vibe coding, es decir, que nuestros propios alumnos de traducción generen también ciertas cosas de código a base de prompts para poder también vender eso en diferentes maneras, ¿no? Por tanto, creo que ya la parte de la traducción sí es una parte interesante que va a continuar siendo traducción, posición, etcétera, pero creo que todo aquello que implica vender un producto en un mercado nuevo, hay gente que le puede gustar más el marketing, hay gente que le puede buscar más ciertas partes de diseño gráfico y generar también imágenes con todo este tipo de cosas o incluso con el código. Por tanto, creo que es un mercado que está apareciendo ahora, que ya no tenemos que centrarnos únicamente en la traducción de un documento escrito como tal, sino más en la internacionalización de un producto, de ya sea software, ya sea una página web o mil cosas. Entonces, para momentos así yo creo que hay muchas oportunidades y más que nada porque también estoy viendo, al menos aquí en Dublín, es que ahora todo el mundo quiere utilizar AI. Ahora todo el mundo tiene que ser AI first. Pero normalmente o están apareciendo personas que pues, son de un campo completamente foráneo a la inteligencia artificial o al lenguaje y que justamente la manera en la que mejor funcionan estos sistemas o estos modelos es mediante el lenguaje. Por tanto, nosotros estamos muy bien posicionados para poder de verdad, con esos conocimientos lingüísticos y culturales, poder indicar a diferentes sistemas cómo poder traducir, cómo poder generar nuevas cosas, etcétera. Por tanto, creo, para no enrollarme tanto e ir directamente a títulos que están apareciendo mucho, me gusta mucho el rol del Product Manager, que está saliendo mucho, el Program Manager también, y es decir, ya es la parte más estratégica de negocio de acuerdo, necesitamos lanzar un producto en Cataluña, por ejemplo, qué es lo que es necesario a nivel lingüístico, cultural, imágenes, referencias y cómo podemos ayudar o cómo poder hacer todo esto allí. Por tanto, creo que esto se está democratizando, es decir, es mucho más fácil que antes. Antes solo podían traducir, localizar, internacionalizar grandes empresas como Google o Meta, etcétera. Y ahora creo que Torreznos Pepe en Soria puede también empezar a hacer cosas así gracias a esta democratización de la tecnología. Por tanto, yo creo que hay más oportunidades que nunca si miramos más allá de la tradicional, la traducción tradicional que hemos visto siempre de libros, etcétera. Sí, aquí en la WIC hemos hecho un webinario también de salidas profesionales. También coincido, soy también de la parte optimista del mundo de la traducción. Y hablábamos también de que quizás ahora ya no es o ya no es tan importante el, digamos, el producto final o el documento final, ¿no? Sino que hablábamos también de que se empieza a comercializar también datos y debido a que se comercializan datos per se, ¿no? Surgen nuevos perfiles para entrenar motores, para evaluar sistemas, para que sé, incluso limpiar cosas previas de antiguas memorias para luego usarlo en lo que sea. Y creo que también es importante marcar eso, que van a ir surgiendo nuevos perfiles conforme poco a poco la industria vaya adquiriendo más tecnología o se vaya adentrando en nuevos campos que hasta ahora eran imposibles quizás o que más gente acceda, ¿no? a traducir y no solo grandes empresas. Sí, al final ser una ingeniera del lenguaje, de decir, vale, entiendo, mi cliente tiene este tipo de problema, con mis conocimientos lingüísticos y mi conocimiento de tecnología, voy a
solucionar este problema, ya puede ser entrenando algo, haciendo un fine-tuning de algo, limpiando datos, etcétera. Pero eso entra dentro de la parte de conocimientos tecnológicos que nuestros estudiantes deberían tener. Exacto. Y que para eso, perdón que meta la coletilla, en el máster de traducción especializada de la UBIC queremos prepararlos para ello. Pues voy a ir cerrando, me quedan dos últimas preguntas. Esta primera es muy abierta, te puedes explayar lo que quieras. Y te quería preguntar, ¿cómo imaginas? Hemos hablado del presente, ¿vale? Entonces, ¿cómo imaginas el trabajo de una traductora o de una ingeniera lingüística dentro de unos años? ¿Qué crees que pasará? Yo, como ya creo que habéis visto con mi efusividad en esto, creo que soy muy optimista. Creo que hay que olvidarnos un poco más de esa figura romántica del traductor de novelas y de libros, pero que al final tenemos muchas nuevas oportunidades en nuevos sectores que, como bien has dicho, pues van a empezar a aparecer y en cómo juntar comunicación multilingüe, digital, con tecnología. Por tanto, ayudando a empresas a internacionalizar productos. Perfecto. Ese es el futuro que veo para traductoras en ingenierías del lenguaje. Y entonces, ¿qué le dirías a alguien que hoy quiere empezar un grado de traducción? Yo le diría que adelante. Yo de verdad estoy súper contento con eso que he hecho y al final, más que nada, yo estudié traducción e interpretación también en la UGI en Castellón, luego hice un máster en tecnologías de la traducción en la Autónoma de Barcelona, me fui a Dublín a hacer un doctorado y creo que soy un perfil que diría soy un ingeniero del lenguaje y creo que profesionalmente no me ha faltado trabajo, hay muchas oportunidades y el problema es que veo demasiadas oportunidades y Visan no tiene más tiempo para hacer todo eso. Así que si os gusta la traducción, os gustan las lenguas y os gusta la tecnología también, yo creo que es un sector y un campo muy interesante. Me voy a unir a tus buenos deseos y animar a esas nuevas personas que quieren acceder al grado de traducción en que lo hagan, que no está acabado, que, que se sigue rehabilitando, se sigue actualizando con los años y que hay oportunidades. Comparto tengo la misma experiencia vital que tú. He estudiado también traducción e interpretación y trabajo de traducción e interpretación. Pues te quiero dar las gracias, Vicent. Hasta aquí mis preguntas. Espero que no hayan sido muy difíciles. Le voy a dar paso a Marcos para que nos haga las preguntas de las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Os felicito por esta conversación que ha sido no solo interesante, sino que además, si alguien tenía dudas respecto a si merece la pena estudiar traducción, a si tiene futuro la traducción, etcétera, ese tipo de cosas que se dicen ahora, justamente a partir de las tecnologías, lo que vemos es que las tecnologías no han venido a matar la profesión, lo que han venido es a plantear nuevos retos, nuevos enfoques y se abren muchas puertas, con lo cual yo creo que habéis dejado claro que hay profesión para rato, ¿no? Aunque sea de otra manera. Lo que no sé, los traductores y traductoras románticos de novelas y poesía, y eso, ¿qué pensarán de lo que habéis dicho? Pero bueno, yo creo que hay, que habrá lugar para todos los perfiles y todos los mercados, incluyendo esa traducción más eh, humana, manual, no tan tecnológica, que siempre, de hecho, siempre he tenido una parte pequeña del mercado, es decir, en realidad se ha hablado siempre mucho del peso de la traducción literaria, etcétera, pero es una traducción de calidad que siempre tiene una parte pequeña del mercado y eso seguirá. Y en cambio las tecnologías pues abren la puerta a que se traduzca más que nunca, porque todo lo que ahora se traduce no se podría traducir sin tecnologías, eso está claro, y que se trabaje de otra manera. Y de hecho, la primera pregunta que tenemos va un poco en la línea de esta otra manera, ¿no? De enfocar el mercado de la traducción en la industria.
Dice, mucha gente se ha esforzado en los últimos años para crear contenidos en lenguas menos habladas, como por ejemplo el catalán en su versión de la Wikipedia. Ahora me parece un esfuerzo innecesario, dice la persona que hace la pregunta. Ahora podríamos tener páginas originales en cualquier lengua y leer su traducción en cualquier lengua igualmente. Por ejemplo, la página del Barcelona en catalán, del club de fútbol, podría ser la única página original en la Wikipedia, seguramente ya es la más larga en estos momentos, y la podríamos leer en sus versiones de traducción automática. ¿Qué os parece una afirmación como esta? Ciertamente estamos hablando de perfiles nuevos, ¿no? Respecto a lo que era la traducción hasta ahora. Bueno, está claro que habrá seguro información que no llegue a ciertas lenguas menores. Y que, por ejemplo, yo viajo y si no hablo el idioma de ese país, pues utilizo traducción automática para entender un menú, por ejemplo, en un restaurante, etcétera. De todas maneras, creo que cuanta más información de calidad en lenguas mayores y menores, por ejemplo, catalán, me parece muy interesante y muy útil. Y después también otra cosa muy interesante y que es importante comentar es que al final, la traducción automática funciona bien si hay contenido o datos previos para poder entrar a un sistema. En este caso, catalán, tenemos muchos datos, pero hay otras lenguas aún mucho más pequeñitas, con menos datos lingüísticos, que si no están esas traducciones, si no están esos datos, no podrán funcionar y no podrán funcionar la traducción automática. Por tanto, continúo creyendo que sí. Yo soy un gran defensor de las lenguas minorizadas y de las lenguas con menos presencia digital y creo que, bueno, continúa siendo muy importante y como diría mi abuela, con més sucre, més dolç. Muy bien. Bueno, yo me he limitado a trasladar la pregunta porque la cuestión de qué son lenguas más o menos habladas, etcétera, sería otra cuestión, ¿no? Que iría más 100%. allá. Sí, sí. En este caso, yo creo que lo podríamos centrar en cuánta presencia tienen o cuántos datos hay para entrenar esos motores. En el momento en el Exacto. que hay pocos datos de algunas lenguas, la traducción será pues, un poquito peor y quizás ya no puede servir para que la leas. Estoy pensando, Ujú. por ejemplo, en aranés. Podremos tener la página del Barça en un aranés que se pueda leer bien, que no haya influencia de otros idiomas en esa traducción. Probablemente tengamos que trabajar para que eso pase. Y ahí también hay oportunidades. Claro, claro. Muy bien, otra pregunta. Desde la perspectiva de formación de futuros profesionales, ¿crees que continúa teniendo sentido la división de los planes de estudio de traducción en los campos tradicionales, jurídica, científico-técnica, humanística, audiovisual, o cuestiona el avance de la tecnología esta división? Es una muy buena pregunta. Depende de muchos factores, pero depende también, puede ser una buena alternativa. Es decir, si la división de los últimos normalmente suele ser en los últimos años de un grado en diferentes especialidades limita las horas de tecnología, tal vez en ese caso prescindiría o cuestionaría si es la mejor manera de hacerlo. De todas maneras, lo que creo que es muy importante es ver que hay un gran componente lingüístico, que hay un gran componente tecnológico y la manera de combinar eso, pues depende de cada grado que habría que mirarlo más en detalle, pero en el caso de que esto pusiera en riesgo más conocimientos tecnológicos, tal vez una traducción más generalista o con diferente o dentro de una misma asignatura ver diferentes especialidades podría tener más sentido que hacer o eliminar la tecnología y solo hacer especialidades. De hecho, bueno, esto que acabas de decir a mí me hace pensar en una afirmación que se oye muy frecuente en reuniones con colegas, etcétera, de que, bueno, es que lo importante es conocer la lengua y saber traducir, y luego ya vendrá la tecnología. Claro, lo que tú propones es un poco en el sentido contrario, y la verdad es que yo un poco siempre he pensado lo mismo, es que también con tecnologías se puede aprender un conocimiento profundo de la lengua. Separarlo hasta cierto punto, y más en los tiempos en los que estamos es una inercia metodológica de siempre, pero a lo mejor lo podemos plantear de otra manera, ¿no? 100%, 100%. Yo creo que el componente tecnológico debe ser Mm, estructural y clave
en los grados actuales o en la Ujú. universidad actual. Imprescindible. Muy bien. Ahora una pregunta sobre interpretación, es decir, la traducción automática de voz es un campo muy diferente, es un campo infranqueable o será viable en las interpretaciones profesionales. También, Puedo. María, no sé si quieres ir tú. Bueno, no sé si quieres, te doy mi opinión de lo que estoy viendo ahora en la industria. No es infranqueable. O sea, ya hay casos de uso em, que se están usando. Pensad que habrá por muchas razones, habrá empresas que decidan usar un sistema automático por X motivos, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de logística, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que hay una brecha en cuanto a calidad o inmediatez, si me lo permites. Todavía no hay sistemas que traduzcan bueno, sí que hay, pero no están muy conseguidos de voz a voz directamente. Entonces, siempre pasamos como por texto, ¿no? Pasamos de voz a texto, traducimos y de texto a voz otra vez. Eso implica un decalage que todavía a los humanos nos resuena, ¿no? Vale, esto lo está haciendo una máquina, ¿no? Todavía hay cierto espacio de mejora. Si lo conseguirán, lo veremos, pero están trabajando en ello. Entonces, eh, no diría ya que es un campo en el que no puede entrar la IA, por ejemplo. Claro. De hecho, y esto está pasando constantemente, el pensar, bueno, esto quizá pasará, está pasando Está. con muchísimas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, Sí, por qué no en este ámbito, ¿no? Lo he sí, yo visto también en para, reuniones. Ay, perdón, sí, no, termino. para Lo he contestar visto eso en que, reuniones. Sí, sí, sí. ves tú, María, Dime, ves tú, ves Simón. tú, María, ves tú, ves tú. No, digo que lo he visto en reuniones, lo he visto en algunas conferencias, dependiendo de un poco de cómo sea la intervención del orador, y poco a poco las personas se van acostumbrando a este tipo de interacción. Entonces, es una realidad y yo creo que se irá mejorando. Lo que pasa que el reto es más grande que contexto. Entonces, quizás por eso lo estamos viendo que va avanzando a una menor velocidad. Pero capacidades tecnológicas para hacerlo hay. Yo suscribo completamente lo que ha dicho María y aquí voy a hacer la pullita de una muy interesante salida profesional. Es decir, en las últimas semanas, incluso diría, se han lanzado ciertos modelos de voz también que son mejoras muy sustanciales respecto a lo que había antes. Por tanto, yo creo que enmarcar esto con la pregunta de ¿va a sustituir esto los intérpretes de conferencia? Creo que es el enfoque incorrecto. Es decir, no creo que se pueda hacer ahora, sino el problema es si esto mejora, qué nuevos campos o qué nuevas posibilidades abrimos, ¿no? Y como una persona que sabe utilizar y sabe poner un modelo con ciertas instrucciones específicas y con ciertas tecnologías específicas, ¿qué puede ayudar, ¿no? Y uno de mis campos de investigación más recientes es, por ejemplo, interpretación en hospitales. Tenemos 100% claro, o en sanidad, tenemos 100% claro que un intérprete profesional es el gold standard, es a lo que hay que ir, pero hay ciertos hospitales en los que, o al menos aquí en Dublín, en los que no hay ni presupuesto ni un intérprete específico para esa lengua disponible en ese momento. Y entonces ya hemos estado hablando con pacientes que no hablan inglés, que muchas veces han decidido, bueno, pues como no me puedo entender, pues me voy a casa, aunque no nos hayamos entendido, porque no había un intérprete y porque al final pues ha sido una situación de estrés. ¿Cómo podemos ayudar? Y mi campo de trabajo es Human Centered AI, ¿no? Inteligencia artificial centrada en las personas, cómo podemos ayudar que en estos casos o qué tipos de tecnología o qué vías de seguridad podemos poner para que cierta tecnología pueda mejorar la accesibilidad de personas que no hablan inglés o que no hablan otro idioma en un caso de uso específico, ¿no? Por tanto, todo este tipo de casos de uso son nuevos, van a empezar a aparecer tanto en voz como en texto y creo que somos nosotros, o las ingenierías del lenguaje en este caso,
las que podemos o los que podemos de verdad coger el volante y llevar esto o el coche en la dirección que queremos. Claro, en lugar de poner la mirada en las restricciones, ponerla en todo aquello que se abre a partir de ahora y que mucha gente que no sería atendida o que no recibiría los beneficios de la interpretación, pues podrá recibirlos, ¿no? Y 100%. claro. Muy bien. Ah, una pregunta sobre evaluación, claro, con todo lo que hay, ¿cómo evaluamos a nuestros estudiantes ahora? Una Vale, pregunta muy también difícil. depende mucho de la asignatura. Yo voy a Bueno, se decir otra podría vez, escribir un libro sobre esto, pero sí, sí, simplemente 100%. unas pinceladas. Lo que hago yo, que seguro que María hace una cosa diferente, y después puede decir también lo que hace ella, y es, cada maestro tiene su librillo, ¿no? Por ejemplo, si es una asignatura más de traducción, yo incluso, pese a ser muy tecnológico, tengo una parte que es solo papel y boli sin diccionarios, es decir, quiero ver el conocimiento lingüístico profundo de un alumno en entender qué partes de una traducción de un texto modifican la oración, etcétera, etcétera, y a la misma vez una segunda parte más tecnológica, y esa segunda parte tecnológica suele ser basada en retos. Es decir, otra vez, doy un caso de uso práctico, tienes que poner en práctica todo lo que has aprendido en la asignatura y proponerme o haz las preguntas apropiadas. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de tecnología? Y justifícame por qué estás poniendo todo esto en juego, ¿no? En función de la asignatura, pero creo que esa combinación puede ser interesante para mejorar tanto pues, el conocimiento lingüístico, que es lo que hemos dicho que puede ser interesante por una parte, del tecnológico puede ser interesante por otra parte. Muy bien, pues cerramos las preguntas con dos que de alguna manera permiten, yo creo, una respuesta rápida y sintética. Una, ¿qué es lo más optimista que puedes decir sobre la profesión de traducción y cuál es tu mayor preocupación en este sentido? María, Lo más optimista de mi profesión es que nunca me aburro porque siempre estamos haciendo cosas nuevas y adaptándonos usando mis lenguas. Em, y la otra pregunta, Marcos, perdona, era Tu mayor preocupación, es decir, lo que... mi mayor, sí. mi mayor preocupación creo que va a ser no llegar a ver a dónde va a llegar el lenguaje, a dónde van a llegar todos esos sistemas, no llegar a verlo. Muy bien. Bueno, esto ya lo dijo Platón seguramente, ¿no? Me he puesto muy filosófica. Muy bien, pues ¿quieres añadir algo, Vicente, en este sentido? nada, optimista, lo que ya he dicho, veo más oportunidades que nunca en muchos ámbitos diferentes y mi preocupación es que no hay suficientes horas en el día para poder aprender todo lo que quiero aprender, así que es un momento muy chulo, creo yo. Perfecto. Bueno, pues hay intervenciones que os felicitan, os dan las gracias, han disfrutado mucho de esta conversación y desde la organización, pues lo mismo, os agradecemos muchísimo vuestra participación en las cápsulas. Como sabéis, esto quedará grabado, pronto lo estará disponible y tendremos más visitantes que podrán acceder. Cerramos con esta cápsula la temporada actual, esta temporada de primavera 2026 y emplazo a las personas asistentes a la próxima temporada, que será la que comenzará el próximo septiembre, la de otoño, con una programación que ya anunciaremos oportunamente. Por lo tanto, muchísimas gracias nuevamente y mucha suerte.